Un depósito tiene una longitud de 10 pies y su sección transversal se muestra en la figura. En el inciso A nos pide calcular la capacidad total del depósito. En la B nos pide si la altura del agua es de 2 pies, calcula el volumen del agua en el depósito. En el C nos pide si el volumen es de 60, calcula la altura. Y en el D nos pide que calculemos el área del espejo cuando tenemos una altura de 2. Entonces comencemos con el inciso A. En el inciso A nos pide calcular el volumen total. ¿Y cómo es que calcularíamos el volumen total? El volumen total viene siendo esta área de aquí multiplicada por su longitud. ¿De cuánto es su longitud? Su longitud es de 10. Entonces, para verlo desde una mejor manera, entonces metiendo datos, tenemos una longitud de 10. Esta parte de aquí viene siendo 2. Tenemos una altura de 4. Y esta parte de aquí viene siendo 5. Entonces, como dijimos, para calcular nosotros el volumen total, tenemos que encontrar esta área de aquí y multiplicarlo por su longitud, la cual es 10. ¿Cómo calcularíamos esta área de aquí? A ver, tenemos esta figura. Para encontrar el área total de esta figura, podemos descomponerla en dos áreas. Vemos que aquí se nos genera un rectángulo y aquí se nos genera un triángulo. Esto de aquí viene siendo esto de acá. ¿Y a cuánto es igual esto? Esto de acá es igual a 2. Esto de aquí es igual tanto a esto de acá como a esto de acá, porque también es parte del triángulo. Entonces aquí y acá vendrán siendo 4. ¿Cuánto medirá esto de aquí? Esto de aquí viene siendo paralelo a esto de acá. Entonces esto de aquí vendrá siendo también 2. Entonces, ¿cuánto medirá esta parte restante de acá? Esta parte restante de acá, si todo esto vale 5 y aquí ya tenemos que esto vale 2, esto va a medir entonces 3. Entonces, ya que ya tenemos descompuestas nuestras figuras, ya podemos encontrar el área de cada una de estas figuras para después sumarlas y así tener el área total. A ver, ¿cómo encontramos el área de un rectángulo? El área de un rectángulo la encontramos como base por altura. El área de este rectángulo vendría siendo, ¿cuál es la base? La base es 2, ¿cuál es la altura? La altura es 4. Este rectángulo tendrá un área de 8. Vamos con el triángulo. ¿Cómo encontramos el área de un triángulo? Un medio de la base por la altura. Esto vendrá siendo igual a un medio. ¿Cuál es la base? La base es 3, que multiplica a la altura, la cual es 4. 3 por 4, 12. 12 partido 2, 6. Entonces ya podemos encontrar el área total, que va a ser el área del rectángulo más el área del triángulo. 8 más 6, esto vendrá siendo igual a 14. Y ahora, ¿para qué nos va a servir el área total? Recordemos, para encontrar el volumen, que es en el inciso A, lo que nos piden, el volumen vendrá siendo igual a el área total, que multiplica a la longitud. La longitud viene siendo 10. Ya tenemos el valor del área total. Sí, el área total viene siendo 14. Entonces el volumen vendrá siendo igual a 14, que multiplica a 10. El volumen vendrá siendo igual a 140. 140 que estamos trabajando en pies. Entonces 140 pies cúbicos. Tenemos ya así el inciso A. Siguiente problema nos dice si la altura del agua es de 2 pies, calcule el volumen. Este problema se resuelve exactamente de la misma manera que el inciso anterior, a diferencia de ahora, de que tenemos que encontrar el volumen que se genera al nosotros poner una altura de 2 pies. Si se resuelve de la misma manera, entonces para encontrar este volumen, vendrá siendo el área total de esta figura, área total que multiplica a la longitud. La longitud, como vemos, es una constante. Tanto aquí es 10 como aquí también. Entonces la longitud siempre es la misma. Entonces, como la longitud era 10, aquí también vendrá siendo 10. Entonces, encontremos el área total. El área total la conforma, de igual manera, dos figuras, un rectángulo y un triángulo. El área total vendría siendo entonces el área de un rectángulo más el área de un triángulo. Llenemos nuestros datos. ¿Cuánto viene siendo la nueva altura? La nueva altura viene siendo de 2. ¿Cuánto viene siendo esto de aquí? Esto de aquí sigue siendo 2. ¿Cuánto viene siendo nuestra longitud? Nuestra longitud, como ya dijimos, es una constante y esta viene siendo 10. Entonces se nos genera la pregunta, ¿cuánto va a medir esto de acá? Esto de acá va a medir
ya que esto es paralelo a esto, entonces esto de acá va a medir 2 más x. 2 más x. Una vez ya tenemos estos datos, ya podemos encontrar tanto el área de nuestro rectángulo y el área de nuestro triángulo. A ver, saquemos las dos figuritas. Esto de aquí viene midiendo 2. Esto de aquí también es 2. Vamos con el triángulo. Esto de aquí también es 2, ya que esto es paralelo a esto y esto de aquí viene midiendo x. Entonces ya tenemos las dos figuras. Una vez ya tengamos el área de estas dos figuras, ya las podemos sumar para así encontrar el área total. Ya teniendo el área total, lo multiplicamos por 10 y ya tenemos el volumen. ¿Qué necesitamos aquí para encontrar el área del triángulo? Necesitamos encontrar este valor de x. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar con semejanza de triángulos. Vemos que este triángulo es semejante a este de aquí. Entonces, pongamos el triángulo grande. ¿Cuánto venía midiendo? Esto de acá venía midiendo 4. ¿Cuánto venía midiendo? Esto de acá venía midiendo 3. Entonces, gracias a esta semejanza de triángulos, podemos encontrar el valor de x. A ver, 3 es semejante a x y esto vendrá siendo igual a 4 es semejante a 2. Resolvemos esta ecuación de aquí para encontrar el valor de x y tendríamos 3 por 2, 6, esto es igual a 4x. El 4 está multiplicando, pasa del otro lado a dividir. X es igual a 6 partido 4. X es igual a 1.5. Ya que ya tenemos el valor de x, lo ponemos en donde hacía falta. 1.5. Ahora, ¿para qué nos va a servir este 1.5? Nos va a servir para encontrar esta área de aquí. Esta área ya la podemos encontrar de por sí. A ver, el área de esta figura, es decir, del rectángulo, que en este caso terminó siendo un cuadrado, vendrá siendo lado por lado, 2 por 2. Y esto es igual a 4. Ahora el área del triángulo vendría siendo un medio que multiplica a la base, que multiplica a la altura. Como vemos, esto de aquí se puede ir con esto de acá. Y nos quedaría que el área del triángulo vendría siendo 1 por 1.5, lo cual es 1.5. Ahora ya que ya tenemos el área del rectángulo y el área del triángulo, esto nos va a servir para encontrar el área total. Área total vendría siendo área del rectángulo 4, más área del triángulo 1.5. Área total vendría siendo 4 más 1.5, 5.5. Ya que ya contamos con el área total, la sustituimos en donde hacía falta. Donde hacía falta aquí. Y esto nos va a servir, lo multiplicamos por 10 y ya tenemos su volumen. Entonces, volumen vendría siendo igual a área total 5.5 por 10. Este volumen vendría siendo igual a 55 pies cúbicos. Tenemos ya así el inciso B. En el inciso se nos dice, calcule la altura cuando se tiene un volumen de 60. Este inciso se resuelve similar a los que hicimos los dos anteriores. La diferencia es que ahora tenemos que encontrar la altura al ya habernos dado un volumen. Entonces, ¿cómo era que calculábamos el volumen en los incisos anteriores? El volumen era el área total de esta figura multiplicada por la longitud. El volumen, entonces, el área total multiplicado, ¿cuánto es la longitud? La longitud es una constante. Acá va a ser lo mismo, acá va a ser lo mismo y acá va a ser lo mismo. Entonces, por 10. Entonces, ya que ya nos dan el volumen, lo sustituimos. En este inciso nos dice que tenemos un volumen de 60. 60 es igual a el área total que multiplica a 10. Se nos genera una ecuación donde podemos simplificarla. El área total vendría siendo igual a 60 dividido 10. Área total vendrá siendo igual a 6. Con esta expresión nos puede servir para encontrar la altura. ¿Por qué? Ya que el área total la conforma las figuras que se generan aquí y estas figuras tienen una altura y esta altura es la que tenemos que encontrar. Entonces, ¿qué es lo que conforma el área total? El área total la conforma el área del rectángulo más el área del triángulo.
Y como sabemos, tanto el área del rectángulo como el área del triángulo comparten una altura. Vamos a encontrarla. Primero pongamos nuestros datos. Esto sigue siendo 2. Esta viene siendo nuestra altura, la cual tenemos que encontrar. Todo esto no sabemos cuánto es. Lo que sí sabemos es que esto de aquí es paralelo a esto de acá. Entonces esto de aquí va a ser 2. Y a esta partecita vamos a llamarla X. Entonces esto de aquí vendría siendo 2 más X. Ya que ya tenemos nuestras figuras, separémoslas y tendríamos este rectángulo, el cual aquí va a ser 2 y aquí va a ser H. El triángulo, del cual aquí es X y aquí viene siendo la altura. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar con semejanza de triángulos para ayudarnos a expresar en base a H, porque H es lo que nos interesa. Entonces, con semejanza de triángulos, recordemos, este triángulo es semejante a este pequeñito de acá. Entonces, a ver, triángulo grande, teníamos una altura de 4 y esto de aquí era 3. Si no lo recordamos, está en el inciso 1. Entonces, aplicando semejanza de triángulos, 3 es semejante a X, así como 4 es semejante a H. Ya que lo que queremos es encontrar H, vamos a despejar X, así del otro lado tenemos las H's a nuestra disposición. A ver, 3H es igual a 4X. Despejamos X y nos quedaría que 3/4 de H es igual a X. Ahora, X es igual a 3/4 de H. ¿Dónde tenemos X? X lo tenemos aquí, entonces lo sustituimos. X es igual a 3/4 de H. A ver, ¿cómo encontraríamos el área de este rectángulo? Lo encontraríamos base por altura, es decir, 2 por H. Ya tenemos el área del rectángulo. ¿Cómo encontraríamos ahora el área del triángulo? Área del triángulo vendría siendo un medio que multiplica a la base que multiplica a la altura. El área del triángulo vendría siendo entonces 1 por 3/4, 3/4. H por H, H al cuadrado. Y no nos olvidemos de este 2 que está como denominador. Y abajo de él hay un 1 imaginario. Esto nos permite trabajar por ley de extremos y medios. Este por este dividido este por este. Entonces, 3h al cuadrado por 1, 3h al cuadrado, partido 4 por 2, 8. El área del triángulo vendría siendo 3/8 de h al cuadrado. Ya tenemos entonces el área del triángulo. Ahora, ¿para qué nos sirvió encontrar estas áreas? Recordemos, estas áreas, si las sumamos, nos da el área total. ¿Y para qué nos va a servir encontrar el área total? El área total nos va a servir para encontrar la altura. Entonces, área total vendría siendo igual a el área del rectángulo, 2h, más el área del triángulo, 3/8 de h al cuadrado. Y esto vendrá siendo igual a 6. Ahora ya se nos genera automáticamente una ecuación en donde podemos encontrar el valor de h. Ordenamos e igualamos a 0 y tendríamos 3/8 de h al cuadrado más 2h menos 6 es igual a 0. Esta ecuación es una de la forma ax al cuadrado más bx más c es igual que 0. Resolvemos con nuestra calculadora. H puede optar por un valor de 2.14 y también por un valor de menos 7.47, pero este lo descartamos ya que no puede ser negativo. Entonces, vamos a tener una altura de 2.14. Al momento de nosotros tener una altura de 2.14, vamos a tener un volumen de 60. Ya por último nos pide calcule el área del espejo de agua en la superficie si la altura es de 2 pies. ¿Qué viene siendo el espejo de agua? El espejo de agua es lo que se ve si lo vemos desde arriba. Y esta que figura es un rectángulo.
Aquí va a tener un lado y aquí va a tener otro lado. Entonces, nos dice que contamos con una altura de 2. Y en este inciso justamente tenemos esta altura de 2. Para resolver este inciso, como ya sabemos, es el área de un rectángulo. Y el área de un rectángulo viene siendo base por altura. En este caso, este lado de acá. ¿Y qué es este lado? Este lado es la longitud. Entonces, el área vendría siendo longitud por altura, la cual en este caso viene siendo esta parte de aquí, es decir, 2 más x, 2 más, ¿y cuánto era el valor de x? Recordemos que era 1.5. Entonces el área de este espejo vendría siendo 10 que multiplica a 3.5, el área de este espejo vendría siendo 35. ¿35 qué? Pies cuadrados. Tenemos ya así este problema resuelto. Muchas gracias por ver el video. Si les ha gustado, les agradecería que dejaran su like y se suscribieran. Aparte, me gustaría contarles que he creado un servidor de Discord especialmente para ustedes. Este es un espacio donde podemos interactuar más directamente, compartir conocimientos, resolver dudas y, por supuesto, divertirnos un poco. El link lo encontrarán aquí en la descripción. También quiero aprovechar para agradecer al editor del canal. El contacto lo dejaré en la parte de abajo.